Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este canal Amarte Sano. El día de hoy vamos a platicar de un tema que muchas personas no entienden, que es el tema de por qué siento que extraño a mi pareja narcisista si ya me di cuenta que me violentó, que me invalidó, que fue una relación tóxica, yo ya quería terminar la relación, terminé la relación. Si fue tan mala relación, ¿por qué siento que extraño a mi pareja narcisista? Vamos a tratar de dar respuesta para que tú entiendas por qué estás sintiendo que extrañas a tu expareja narcisista. Mi nombre es Elizabeth Ramírez y soy psicoterapeuta. Te invito a que te suscribas a este canal para que tengas las actualizaciones de todos nuestros videos. Del primer tema que te voy a hablar es, y quiero que lo pienses, ¿cuánto tiempo estuviste en una relación con tu expareja narcisista? ¿Cuánta energía le diste? ¿Cuánto tiempo estuviste? ¿Cuánta parte de tu día la pasabas pensando en que la relación pudiera estar mejor? ¿Cuánto tiempo de tu día se la estabas dando en cuanto a energía a tu expareja narcisista? Si de un día para otro tú terminas una relación y analizas cuánta energía y tiempo le dabas antes y cuánta energía le dabas después que ya no está, el cambio es demasiado abrupto. Y en ese sentido empiezas a tener mucho tiempo libre porque ya no te estás desgastando tratando de estar bien con tu expareja narcisista. Y en ese sentido empiezas a tener mucho tiempo libre y aparte, como los narcisistas suelen controlarte y aislarte de las personas, empiezas a sentir que lo extrañas porque como probablemente te empezaste a aislar, cuando terminas tu relación con el narcisista, sientes que lo extrañas porque era la persona que estaba ahí ocupando tu energía, tu tiempo, y era la persona con la que hacías muchas cosas, muchas actividades. Recuerda que esta etapa en donde terminas a tu pareja narcisista y los meses posteriores a la ruptura es muy retadora porque tienes que empezar a meter a tu vida a nuevas personas y a hacer nuevas actividades y a darte cuenta que aunque lo extrañes, si empiezas a tener contacto con más personas, te vas a ir dando cuenta que ese extrañamiento es otra cosa que ahorita vamos a analizar. El segundo punto por el que extrañas a tu expareja narcisista es porque tu mente solo te está recordando los momentos buenos. Pero recuerda que en una relación de pareja, para que las cosas estén bien, la relación de pareja tiene que ser buena de manera general, la mayor parte del tiempo. Tu mente te está haciendo recordar solo esos episodios muy cortos en donde te la pudiste haber pasado muy bien. Tu mente te está haciendo que solamente recuerdes esas cosas buenas. Por ejemplo, algún viaje, alguna velada muy romántica, algunos detalles exagerados que te pueden hacer en la love bombing, que por cierto voy a dejarles un video sobre el love bombing aquí, que ya realicé. Puedes estar recordando este tipo de cosas que normalmente hacen los narcisistas para engancharte, pero estás dejando de observar, estás dejando de ver todo el gaslighting, toda la manipulación, la devaluación, todas las humillaciones que te hacía a lo largo de toda la relación. Esto es algo que no tienes que olvidar. Entonces, no está mal que recuerdes las cosas buenas, pero por favor analízalo de una manera más amplia, en donde también te acuerdes de las cosas malas que te hicieron para que realmente puedas evaluar de una manera más objetiva tu exrelación de pareja y no solamente recuerdes esas pequeñas cositas, esos pequeños episodios que fueron buenos, pero se te están olvidando todos los otros episodios de violencia. El tercer punto de por qué puedes estar extrañando a tu pareja narcisista es porque esa relación era una montaña rusa de emociones. Y las emociones cuando son muy fuertes, cuando de repente estás súper enojado, pero después te empieza a tratar bien y se reconcilian y hay momentos muy apasionados. Esos cambios en los estados de ánimo donde las emociones son demasiado intensas causan adicción. Porque lo que está pasando es que te hacen un reforzamiento intermitente. ¿Qué es esto del reforzamiento intermitente? El reforzamiento intermitente es cuando te dan esos premios, esas bombas de amor, esos momentos que son muy buenos y que parecen de cuento de hadas, te lo dan de una manera intermitente en donde no sabes cuándo te van a volver a tratar así.
Cuando hay este reforzamiento intermitente, que te dan estos premios de amor de manera intermitente y no sabes cuándo te lo van a volver a dar, se vuelve muy adictivo. Entonces estás esperando que vuelva a ocurrir y como la vez pasada no supiste cuándo iba a ocurrir, simplemente ocurrió, estás como en espera de que se vuelva a comportar como el príncipe azul de una manera súper romántica. Tu mente te empieza a decir que realmente esa es su verdadera personalidad, cuando no es cierto, la personalidad es todo lo que hace, pero entonces estás a la espera de esas como migajas de amor en donde quieres que se vuelva a comportar así de bien, pero entre ese comportamiento de bien, esos premios, hay muchísimo maltrato y abuso emocional. También puedes estar extrañando al narcisista por un tema de vínculo traumático o trauma bonding en inglés. Tengo un video que también te voy a dejar aquí que te explica lo que es el trauma bonding, pero prácticamente es cuando te quedas con alguien que es abusivo o abusiva contigo porque sientes que no lo puedes dejar. Y muchas veces es por un tema de cosas que vivimos en la infancia. Si viviste algún tipo de abuso, sea sexual, físico, emocional o negligencia, pudiste haber tenido trauma y estarte vinculando de esta manera, en donde a lo mejor generaste codependencia y sientes que no puedes estar sola o solo y por eso sientes que por lo menos con él o con ella estabas acompañado, aunque es abuso y probablemente te recuerda a ciertos comportamientos que tú observaste cuando estabas niña o cuando estabas niño. Te recomiendo muchísimo que veas este otro video de vínculo traumático para que entiendas que aunque tú quieras y extrañes estar acompañada, si estabas en una relación donde había violencia, te tienes que sanar y tienes que generar autonomía emocional. ¿Para qué? Para que aprendas a estar sola y dejes esas relaciones y no vuelvas a esas relaciones donde te estaban maltratando. Otro punto que te puede tener extrañando a tu expareja narcisista es esto que le llaman promesas que son falsas o future faking, que son promesas que te hacen todo el tiempo, por ejemplo, de qué casa van a comprar, qué viajes van a realizar, el tipo de vida que van a tener a futuro, cosas que nunca se realizaron a lo largo de la relación. O por ejemplo, que él va a cambiar, que realmente sí te ama, que le des tiempo porque los cambios son muy lentos, que le tengas paciencia, que va a ir al psicólogo. Son todas las cosas que te decían que iban a cambiar y que iban a hacer para hacerte creer que la relación iba a estar mejor, para hacerte creer que ibas a tener un cuento de hadas de relación y realmente no cambiaban, no tomaban responsabilidad afectiva, no iban al psicólogo o si iban realmente no chambeaban en ellos o en ellas mismas. Pero como te prometieron tantas cosas y en algún momento tú hiciste expectativas de vivir de esa manera, probablemente sigues manteniendo esa esperanza de cambio que algún día te imaginaste que podías lograr. Sin embargo, tienes que ser súper realista sobre que los narcisistas no cambian. No se ha observado cambio en este tipo de trastorno de personalidad. Otra situación que ya más o menos lo mencioné es el tema del aislamiento. El tema del aislamiento es muy importante porque los narcisistas suelen aislarte de tus familiares y de tus amigos para tratar de controlarte y que nadie les diga que te están violentando. Entonces, como pelean tanto o te dejan de hablar o se ponen chantajistas, cuando empiezas a salir, poco a poco vas dejando de ver a tus familiares y amigos y te empiezas a aislar. Si tú terminaste aislada antes de terminar con el narcisista en esa relación de pareja, cuando tú ya estés por tu cuenta, cuando tú ya hayas terminado la relación, vas a sentir que no tienes a nadie, que no puedes contar con nadie. ¿Por qué? Porque tus amigos dejaron de buscarte probablemente y a lo mejor incluso tu familia ya no te buscaba tanto. Entonces sientes que estás sola o solo en el mundo y lo único que se te ocurre pensar es extrañar al narcisista y volver con el narcisista. ¿Por qué? Porque lo otro implica pues mucha más chamba que probablemente sí quieres hacer, pero es más fácil para tu mente
simplemente creer que estabas mejor en esa relación porque probablemente ahorita te sientes muy sola. Pero tente mucha paciencia, esto va a pasar y vas a volver a reencontrarte con tus amigos o a hacer amistades nuevas. Ahora te quiero preguntar y trata de responderte, trata de anotarlo y trata de responderte. ¿Qué es lo que extrañas de tu expareja narcisista? ¿Por qué no haces una lista de los pros y los contras? Y créeme que los contras van a ser mucho más y además van a ser muy graves. Entonces empieza a analizar lo que extrañas de tu expareja narcisista, anótalo y contéstate. Analiza si realmente tu exrelación de pareja sí fue buena o no. Te vas a contestar un no rotundo. Entonces empieza a tratar de analizar estos pensamientos que se te vienen de extrañamiento. Siéntelos, obsérvalos. No porque extrañes a una persona o no porque extrañes algo, significa que tengas que volver ahí. No porque una persona extrañe las drogas en donde a lo mejor estuvo metido, significa que tiene que volver a consumirlas. No todo lo que extrañamos nos hace bien. Analiza qué es lo que realmente extrañas. ¿Extrañas la invalidación, el gaslighting, los pleitos constantes, que se enojara de todo, que nunca tomara responsabilidad, que nunca supieras qué le iba a molestar? ¿Qué extrañas? Pregúntatelo. ¿Qué puedes hacer si estás detectando que extrañas a tu expareja narcisista? Primero que nada, lo que ya te dije, analiza qué es lo que realmente extrañas y trata de recordar lo malo que tenía la relación para que entonces la valores y evalúes qué tan mala estaba tu relación o qué tan buena estaba. Haz una lista de tus cosas no negociables en una relación de pareja. Y después de que la hagas, analiza todas las cosas que de esa lista te hacía tu expareja narcisista, porque probablemente te hacía muchas de las cosas que vienen en tu lista de no negociables. Y recuerda que los no negociables no los podemos negociar. Te recomiendo que leas el libro de Los Límites del Amor de Walter Rizzo. Es un libro que te ayuda a analizar y a evaluar hasta dónde tienen que terminar las relaciones de pareja cuando ya se vuelven tóxicas, cuando ya no respetan la libertad, cuando están atentando en contra de tu desarrollo personal, cuando te prohíben la libertad, etc. Este libro te puede ser de mucha ayuda. A mí me ha ayudado muchísimo en lo personal y le ha ayudado a muchísimos de mis pacientes. Te voy a dejar en la caja de descripción el link con mi número de afiliado para que le des clic. A ti te va a costar igual y estarías apoyando a este canal. También te recomiendo que te esperes por lo menos 3 meses para no buscar a tu expareja narcisista. 3 meses mínimos de contacto cero, para que te des cuenta que lo que estás sintiendo es síndrome de abstinencia emocional, porque te sientes muy mal de estar solo, como si acabaras de dejar una droga y necesitas la droga para no sentirte tan mal. Créeme que esas sensaciones tan incómodas y de tanta ansiedad van a pasar y tú vas a empezar a convivir con gente más sana y te vas a dar cuenta de que puedes estar por tu cuenta. Observa tus emociones. Si lo extrañas, extrañalo, pero trata de darte este tiempo como de desintoxicación. Si te gustó el video, dale like y suscríbete para apoyar el canal. Nos vemos en el próximo video y te dejo aquí más videos sobre narcisismo. Hasta luego.